RTP. Ahora sí, ya está en la línea el doctor Segundo Camino, analista económico. Vamos a hablar sobre el retorno al mercado de capitales y el riesgo país más bajo de la historia. Lo escuchamos, eh, don, Doctor Camino Moura, lo escuchamos. don Segundo. ¿En ¿Qué significa Hola, buenos este riesgo días. país de 460 puntos? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Feliz inicio de año. Bien, esta noticia con la que hemos recibido el año de que Ecuador tiene actualmente un riesgo país de alrededor de 460 puntos básicos es una noticia bastante alentadora, bastante positiva para el gobierno central y que a partir de este riesgo país siendo el más bajo de los últimos años, de los últimos 15 años, diría yo, inclusive más, le permita esto al país poder regresar al mercado de capitales y poder obtener financiamiento a través de la emisión de bonos a una mejor tasa de interés y a periodos más largos, lo cual le permitiría tener un flujo de dinero mayor al que actualmente y al que tenía Ecuador en las anteriores emisiones de bonos. Esto también es positivo porque claramente el país el año 2026 tiene una necesidad de financiamiento de casi 19.000 millones de dólares, donde parte de esos 19.000 millones de dólares son 12.600, 12.500 millones de dólares de deuda interna y deuda externa a partir de las amortizaciones y los intereses que tiene que pagar a los tenedores de papeles internacionales y también la deuda interna que tiene el país. Y a eso le podemos añadir el déficit fiscal que se encuentra previsto en el presupuesto general del Estado para el año 2026 de alrededor de 5.400 millones de dólares. Por lo tanto, las necesidades de financiamiento que tiene el país son bastante gruesas y es urgente que se encuentren los mecanismos para encontrar esa liquidez. Y parte de encontrar esos mecanismos es que Ecuador vuelva a los mercados internacionales con una emisión de papeles. La ministra de Economía y Finanzas el año anterior, más o menos por el mes de noviembre, mencionó que Ecuador estaba listo para regresar al mercado de capitales en el año 2026 y que estaba listo para realizar una emisión de alrededor de 3.000 millones de dólares en papeles que sirvan como financiamiento y que sirvan como parte de la inversión que tiene previsto dentro de su agenda el gobierno central. Doctor, vamos un paso atrás. Entonces, ¿qué significa para los ciudadanos que nos están escuchando esta reducción del riesgo país? Ya sabemos, vamos a poder acceder a dinero internacionalmente. Básicamente es eso. Eh, el término riesgo país, veníamos hablando con mi colega César sobre una situación terrible que ha pasado aquí cerca y que suena a riesgo. Entonces, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando para no confundir los términos? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué tan volátil es esta clasificación de riesgo? Muy bien, lo primero que hay que entender es que el riesgo país es un indicador que lo hace un organismo internacional, que lo hace JP Morgan Chase Bank en conjunto con una serie de información de analistas internacionales. ¿Qué involucra el riesgo país? Involucra la capacidad que tiene el país, el gobierno, para poder pagar sus deudas. ¿A quién? A los tenedores de bonos que tienen papeles de deuda con el Ecuador. Por lo tanto, el riesgo país es un indicador que en principio está medido por una serie de inversionistas que tienen un documento, un papel que les garantiza entonces si ese papel va a ser pagado o no en el tiempo determinado. Es una especie de qué tan riesgoso es que a mí el gobierno ecuatoriano no me pague la deuda que yo tengo confirmado con este papel. ¿De acuerdo? ¿Eso a quién le beneficia? En principio le beneficia, y digo en principio porque ya voy a desglosar quiénes son los posibles beneficiarios de esta disminución de riesgo país, pero en principio beneficia a los tenedores de esos papeles.
Luego de esto, beneficia claramente al gobierno porque le permite tener la capacidad para poder volver a los mercados internacionales y poder realizar una emisión de papeles, de bonos, para poder obtener financiamiento. Y tercero, puede beneficiar a la ciudadanía siempre y cuando esta noticia, esta buena noticia, se traslade en mayor inversión hacia la economía ecuatoriana. Por lo tanto, estamos hablando de riesgo financiero, no estamos hablando de riesgo relacionado con riesgo social. Ahora, claramente, si Ecuador no tiene capacidad de liquidez en el mediano y largo plazo, entonces este riesgo financiero se puede trasladar en riesgo social. 9 horas con 19 minutos. Un dato que me comparte un economista amigo me dice: el riesgo país más bajo de la historia está por debajo de 280 puntos y se registró en septiembre de 2014. Que 2014 es el año en que todo se va al garete. Para nosotros, para Venezuela, para muchas economías, porque ahí es cuando se da el boom, más bien el final del boom de los commodities. Empieza una crisis para muchos países. Y yo siempre digo, uno mira los indicadores y entre el año 2014 y 2015 la violencia deja de decrecer, ¿ya? El Estado empieza a gastar menos, las mejorías en los índices de empleo, de producción petrolera, etcétera, dejan de crecer o empiezan a caer. Ya es el año donde todo se complica para Ecuador y para otros países, ¿no? La poca sostenibilidad del modelo económico que teníamos en ese momento y algo que hemos venido arrastrando desde entonces. Ahora, el problema es que tampoco podemos simplemente decir, ay, se feriaron la plata, no invirtieron bien, no guardaron reservas. Algo tienen que hacer los gobiernos posteriores y cuando ya estabilizas las cosas, tienes que buscar un camino para el crecimiento así sea moderadito. Pero le pregunto, economista Mouro, sin pedirle la fórmula mágica, ¿ah? ¿Qué tan lejos estamos pues, de estabilizar las cosas? Porque Moreno dijo, no me dejaron la mesa servida, pero yo puse la economía en orden. Lazo, esto fue un desastre, pero yo puse la economía en orden. Novoa, yo heredé también un desastre, pero hemos puesto la economía en orden y tenemos los índices macros a favor. Yo tengo miedo que el próximo gobierno, yo no sé, resucita Ignacio Ventimiglia, somos presidente, va a decir, Novoa no me dejó las cosas en orden y tengo que recién yo ordenarlo, y así seguiremos ad infinitum o hasta que, no sé, queramos explotar el uranio que hay en el Azuay. Así que dígame usted, economista, ¿por dónde va o por dónde debería ir el Ecuador? Bueno, me gustaría empezar haciéndote el comentario de que todos los presidentes, efectivamente, como tú mencionas, han mencionado que los anteriores presidentes no habían dejado las cuentas fiscales ordenadas y que cada uno de ellos ha puesto en orden la situación. Yo quisiera contestar esto haciendo una misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa poner en orden la economía del país? Y la economía del país, de un país en general, cualquiera, no solo se pone en orden mejorando o tratando de tener una mejor capacidad fiscal, que tampoco ha sido lo que se ha logrado. La deuda fiscal o el déficit fiscal sigue siendo bastante similar en los últimos años, sigue estando por encima de los 5.000 millones. El año 2025 el déficit fiscal estuvo planificado en alrededor de 5.500, 5.600 millones de dólares. En el año 2026 está planificado para 5.400 millones de dólares. Y alguien puede mencionar, sí, pero como porcentaje del Producto Interno Bruto es menor, pero si a esto le sumamos todos los problemas de liquidez que vamos a tener en el 2026 por pago de amortizaciones e intereses dentro de la deuda interna y externa, al final del día yo no sabría decirte en este momento si es real que las cuentas fiscales están mejores que en el 2025 o que en el 2024. Dicho todo esto, lo que quiero decirte es que la economía mejora cuando los niveles de empleo, pleno en este caso, comienzan a mejorar. Y eso todavía no se ha visto en los gobiernos post-COVID. Sí, digamos que voy a omitir los 3 primeros años de gobierno de Moreno y nos vamos a referir solamente a la época post-COVID, donde hubo la destrucción completa de empleo. El empleo llegó a estar por debajo inclusive del 30% del pleno empleo.
y luego comenzó a recuperarse muy lentamente hasta llegar a una fase, entre comillas, de estabilización, donde ese nivel pleno de empleo de estabilización llegó a estar en el 35%. En la actualidad, ese nivel pleno de empleo pleno está alrededor del 37%. Pero ¿qué pasaba en la época pre-COVID? El nivel de pleno empleo estaba entre el 38,5% y el 42%, 41, 42%. Entonces todavía estamos lejos de recuperar esos niveles de pleno empleo. Si a esto le sumamos el crecimiento de la población y la migración, que también hace que de alguna forma estas cuentas de pleno empleo no terminen no terminen de convencernos en el mercado laboral. Pasamos ahora al tema de seguridad pública. La tasa de homicidios del año 2025 fue récord histórico, ha sido la peor tasa de homicidios del país en toda la historia y Ecuador ya entra en un top de países más peligrosos del mundo. Entonces, si tú ves todo este ámbito social, el empleo, la seguridad pública, la destrucción del mercado laboral y que no se ha logrado recuperar en medida de lo posible, y a esto le añades los problemas que pudiésemos tener en el 2026 por temas de liquidez desde el punto de vista gubernamental, la falta de capacidad de inversión del gobierno, de inversión pública me refiero, y la poca llegada de inversión extranjera directa al país, todavía creo yo que no podemos hablar de poner la casa en orden, de que la economía esté regresando a la senda de crecimiento, que es lo último que comentabas. La senda de crecimiento del Ecuador todavía estamos lejos de esto. Para esto, el 2026, Ecuador tendría que crecer entre el 3,5 y el 4% otra vez, como se prevé que Ecuador debería crecer en el año 2025 y que muy probablemente cierre con una tasa de crecimiento del 3,8%, como ha sido la proyección del Banco Central y la proyección de muchos organismos internacionales. Ahora, el año 2026 se prevé que Ecuador crezca el 1,8%. Hay crecimiento, se prevé que exista crecimiento, pero un crecimiento mucho más lento de lo que hemos tenido en el año 2025. Entonces, llegar a esa senda y recuperar esa senda de crecimiento implicaría que el año 2026, el año 2027, el año 2028, Ecuador crezca a niveles por encima del 3%, cuando por el momento se prevé que en el 2026 no, hasta el momento, obviamente recién inicio de año, no llegaríamos a esa cifra. Entonces, hay mucho que hacer. Y entre lo mucho que hacer, lo principal y lo inmediato, y que a pesar de que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, todavía no lo ha logrado cristalizar, es contener el tema de la delincuencia, de los homicidios y la seguridad pública, que claramente el 2025 cerraría con una cifra histórica de homicidios y con una tasa de homicidios súper elevada, la más elevada de toda la historia del país. Entonces, eso mucho que hacer para que la economía retorne a la senda de crecimiento. Yo empezaría claramente por tratar de destinar una mayor cantidad de recursos en inversión justamente al ámbito de seguridad pública. Y por otro lado, al ámbito de mercado laboral, que es donde todavía son los dos espacios que le falta al gobierno tratar de cristalizar la mejora dentro del ámbito económico y social. Claro, al respecto del mercado laboral, el año 2007, si la memoria no me falla, fue el año en que más ecuatorianos nacieron o nacerán en la historia. Llegamos al pico de nacimientos, es decir que ahora en 2025 esta cohorte de ecuatorianos más numerosa es la que está entrando al mercado laboral. Y se prevé que de aquí en los próximos años comience a bajar poco a poco la natalidad, o sea, viene bajando. ¿Qué significa esto en términos de empleo? Porque tenemos el grupo más grande de jóvenes en la historia del Ecuador que está buscando entrar en esta edad productiva. ¿Tenemos las posibilidades de ofrecerles un futuro a esos jóvenes? Los cambios demográficos han sido sustanciales, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, y ha hecho que claramente el mercado laboral comience a tener otra dinámica. Y los jóvenes que en este momento están tratando de encontrar un empleo con todas las condiciones legales y sociales que necesita, es decir, buscar un tema o un pleno empleo, ¿sí? Se les ha complicado. Y creo yo que esto se puede complicar más si no existe una reforma al código laboral, ¿sí?
que busque incorporar nuevas formas de empleo que involucren la nueva dinámica mundial, no solo la dinámica ecuatoriana, sino la dinámica que hemos tenido desde el post-COVID, donde muchos de los empleos son ofrecidos de manera híbrida, de manera no presencial, etcétera, etcétera. Y que el código de trabajo no las incluye en su mismo código. Por lo tanto, una reforma a este código debe ser inmediata. Esta forma inmediata y estas nuevas modalidades de trabajo no involucran la pérdida de los derechos laborales ya obtenidos a partir de los ciudadanos. Y esto es algo que creo también que el gobierno, y no solamente el gobierno del presidente Noboa, sino el gobierno del expresidente Lasso, no lo lograron comunicar de la forma adecuada, o a lo mejor la redacción en las consultas respectivas no fue la redacción adecuada para que se entienda claramente que no se busca quitar derechos ganados y que las nuevas modalidades de trabajo deberían de hecho involucrar y tener las mismas obligaciones, pero con una flexibilidad en términos de presencialidad, en términos de horario, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor Segundo Camino. Muchísimas gracias, nos ha aclarado muchísimo el panorama, pero lastimosamente el tiempo es cruel con nosotros. Muchas gracias y un feliz año. RTP